Bueno, Pablo, nos metemos de lleno a estrenar algo nuevo. Esta columna de historia marplatense, de historias también, no solo de historia, sino de historias de la gente. Sí, invitamos, por supuesto, la propuesta que tenemos en Sanos y Sonos de la Azotea es que nos compartan historias chicas, grandes, medianas de esta Mar del Plata que está cumpliendo 150 años y que la historia en definitiva la hacen los pueblos. Digo, abrimos esta columna, abrimos el juego para contar de alguna manera esa historia macro de Mar del Plata que tiene todo un proceso importantísimo. Nos vamos a ir allá atrás a las raíces de la ciudad, pero que también tiene historias, ¿no? Donde un periodista la puede contar, un vecino, y es una manera de encontrarnos y darle sentido a esta Mar del Plata que queremos tanto, por supuesto, y que bueno, es una manera de intentar repensarla y valorar cosas que han sido importantes, han sido y son, ¿no? Uno hace un recorrido a la historia de Mar del Plata y bueno, nos vamos a encontrar con una diversidad muy interesante y por ahí insistimos en esto, ¿no? Más allá de la academia, que es importante, los historiadores, ¿no? Pero digo, yo creo que cada uno podemos contar algo, aportar algún dato que tienen del abuelo, del bisabuelo. Exactamente, si nosotros, trayéramos acá Elia 5 personas mayores de distintos barrios, no nos alcanza el programa. Totalmente, porque con tantas historias. Nos van a contar una riqueza muy interesante. Y vamos a hablar, con alguien que para nosotros es muy importante, que es Andrea Basualdo, ¿no? Andrea Basualdo. Sí. Que fue en algún momento directora del Museo José Hernández. Ella es museóloga, licenciada en museología, profesora nacional de folclore, de danzas folclóricas. Y bueno, estamos la en tenemos. Contacto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá estamos haciendo, te agradecemos mucho por la comunicación. Estamos arrancando esta travesía de la historia de Mar del Plata. En estos 150 años. Yo pregunto, porque como estoy escuchando la radio, ¿complica que yo escuche la radio desde el celular? Y no, pero acá el operador dice que no, así que técnicamente no habría drama. Si la radio en este momento te está abrazando, ya nosotros ya cumplimos. Me encantó el tema que pusieron aparte. Larga vida al rap, me encantó. Buenísimo. ¿viste? Sí, buenísimo. ¿Viste? Habla mucho de la identidad marplatense. Totalmente. Yo igual quiero agradecer, digamos, la convocatoria. Quiero aclarar que yo no soy profesora de historia. Pero mejor para nosotros, me asiste un poco haber trabajado en museos tantos años y trabajar como trabajo actualmente, ¿no? Claro, sí, hoy con Juan charlamos, ¿no? a la tarde de esto que nos interesa, nos interesaba muchísimo meternos en esto de que la fuente histórica va por miles de lados y de los museos, por supuesto, es una fuente principal. Sí, en realidad, bueno, Mar del Plata tiene la característica de contar la historia de la ciudad a través de sus museos. Claro. Y yo siempre digo que si tuviéramos la posibilidad de poner un micro y llevar a los chicos nosotros en el recorrido, bueno, cómo los guiaríamos totalmente diferente a lo que se guía normalmente las escuelas ahora, que las maestras, entiendo, se manejan con el programa que ellas tienen y con las materias y demás, pero siempre digo, habría que empezar a recorrer los museos por el Ciencias Naturales, seguir por el José Hernández, luego ir a Villa Mitre, después ir a Castañino, ir a Villa Victoria y terminar en Casa sobre el Arroyo. Entonces vería desde las primeras formaciones geológicas hasta lo que es la arquitectura moderna. Sí, ponerle el cuerpo en un tiempito, ponerle una manera de recorrer. Ponerle el cuerpo y la vivencia a esa Mar del Plata que en algún momento fue y que sigue siendo. Lo que pasa es que generalmente se habla de Mar del Plata como la villa balnearia,
y bueno, se empieza de atrás para adelante a recorrer la ciudad. De adelante para atrás, perdón, a recorrer la ciudad. Claro. Bueno, nosotros justamente una de las claves de hoy es eso, ver las raíces, ver al revés, todo lo que no se mostró o por ahí que se desconoce, las raíces, porque antes de que existiera el nombre Mar del Plata, antes de esa época, había vida acá y bueno, hubo otros nombres, un poco también íbamos a hablar de eso, de los nombres anteriores a la fundación de Mar del Plata como Mar del Plata. Y después también el segmento de eso, va a hablar un poco de vivencias un poco de la gente, historias, pero bueno, en esta primer columna arrancábamos por el nombre de la ciudad, un poco las raíces y el nombre, cómo fue que se llegó a formar Mar del Plata y los primeros nombres que se vaticinaron. Pablo tenía ahí algunos como medio en agenda. A ver, en realidad, ¿qué nos interesa? ¿La toponimia o el origen de la ciudad? Por ahí el origen, digamos, ¿cómo arranca? ¿Cómo podemos arrancar para partir de esta Mar del Plata? Sí. Hay mucha bibliografía que habla de los orígenes de Mar del Plata y de cómo se llamaba Punta Mogotes primero y cómo se llamaba el Cabo Corrientes. Pero en realidad eso tiene que ver más con la geografía. Sí. Y en realidad me parece que lo que decía Juanjo tiene que ver, esto decía, acá había vida en realidad cuando nos descubrieron. Exactamente. Tener en cuenta que bueno, la historia de la región inicia más o menos 12.000 años antes del presente. Mejor dicho, 12.000 años antes de la llegada de los europeos a América, ¿no? Siendo la laguna de las Cabrillas, hoy Laguna de los Padres, territorio pura y exclusivamente indígena, y un poco lo que le da el origen a esta ciudad. O sea, nosotros tuvimos acá a los grupos Pampas y a los Puelches hasta la llegada de los curas jesuitas, que instalan en esta zona la reducción del Pilar o la reducción Nuestra Señora de los Puelches, justamente con la idea de evangelizar y de concretar ese avance de frontera más allá del río Salado. Ahí empieza un poco esta historia desconocida de Mar del Plata, que siempre empezamos a hablar de Mar del Plata como villa balnearia. Claro. Y también dejar en claro que lo que nosotros tenemos en la actualidad en la Laguna de los Padres, esa reducción del Pilar, es un monumento, es un homenaje a lo que fue aquella reducción. Pero bueno, esto fue territorio, como les decía recién, puro y exclusivamente indígena, hasta el año aproximadamente 1814, cuando empieza, digamos, el avance de la frontera y empiezan a venir los primeros comerciantes porteños a la zona. Totalmente. Ustedes me paran, porque si no... ¿Y qué comerciantes llegan a Mar del Plata? El primer comerciante porteño que llega a la Laguna de las Cabrillas fue Pedro Alcántara de Capdevila. Y Capdevila, en realidad, lo que hace el gobierno es darle las tierras de la Laguna de las Cabrillas bajo un título que se llamaba La Merced. Ese es un título que no implicaba propiedad, pero que se habilitaba a poblarla de animales, a traer trabajadores. Y bueno, Alcántara de Capdevila no puede por los constantes ataques de los malones. Y cuando consigue las tierras, o sea, el intento de población de este señor llevó mucho tiempo, y cuando logra la enfiteusis, que es otro título que ahí sí ya pagaba por estas tierras, Alcántara de Capdevila fallece. Claro. Y entonces los que eran sus albaceas, que eran los hermanos Martínez Castro, son los que le van a pedir al gobierno estas tierras. Las van a comprar, de hecho, estas tierras, y estos Martínez Castro son los que le van a poner Laguna de los Padres en un homenaje al intento evangelizador a los curas jesuitas que estuvieron anteriormente. Claro, que le llevó un lindo tiempo
Y no llegó porque se terminó muriendo, pero bueno, después... Sí, bueno, pero además era así, o sea, se mandaba a comerciantes, porque también la inversión que hacían era traer sus carretas, traer sus animales, entonces, bueno, primero el título de merced, después conseguir la enfiteusis y después que sus albaceas compren las tierras. Pero bueno, estos Martínez Castro, que son los que le van a poner Laguna de los Padres a la laguna, en realidad pierden la propiedad de Laguna de los Padres o porque se levantan contra Rosas con otro grupo de estancieros de la zona de Dolores y de la zona de Maipú, en lo que fue el levantamiento de los Libres del Sur. Claro. Y cuando pierden, Rosas les confisca la estancia. Así que bueno, ahí duraron poco también los Martínez Castro. Mira, Andrea. O sea que de los primeros nombres se puede decir Laguna de los Padres y después, ¿cuál seguiría? ¿El primer nombre de qué decís vos? ¿De los propietarios de la estancia? Sí, de la estancia. De lo que era Mar del Plata. De lo que era Mar del Plata, porque antes de que sea Mar del Plata tuvo así como 2 o 3 nombres hasta formarlo, hasta la fundación. El primer propietario o el primero en intentar avanzar en la frontera fue Alcántara de Capdevila, ¿sí? Alcántara. Después vienen los Martínez Castro. Bien. Después de los Martínez Castro aparece Rosas, que Bien. queda como dueño de la estancia. Bien. Y es en esa época en que aparece el padre de José Hernández y José Hernández en la laguna. Que tengan ustedes en cuenta que en ese momento tenía 32 leguas cuadradas y es todo lo que hoy es Mar del Plata. Claro. ¿Sí? Esa era la estancia. Después de Rosas, Rosas se la vende a Gregorio Lezama. Lezama se la va a vender a Coelho de Meireles. Al barón de Mauá, en realidad Coelho de Meireles era el albacea, y después se va a establecer el saladero pone de garantía la estancia se funde, y entonces ahí aparece la figura de Peralta Ramos, que compra la Laguna de los Padres y empieza a sobrevivir, y ahí empieza el comercio interno de tierras. Bien. Todavía llamaba Laguna de los Padres. Exacto. Digamos, Mar del Plata es posterior al trazado que hace Chaperuch, a pedido de Peralta Ramos para fundar el pueblo de Laguna de los Padres, el puerto Laguna de los Padres, y en realidad, digamos, ahí empieza la otra historia de Mar del Plata, ¿no? Ahí, digamos, dejó de ser una estancia, claro, para convertirse en una ciudad, separarse de Balcarce y quedar como territorio independiente, digamos, ¿no? Andrea, ahí como para pensar esto que vos compartías, con Patricio Peralta Ramos podemos decir que arranca la historia moderna de Mar del Plata, ¿no? Exacto. Ahí en realidad es como que la historia de Mar del Plata está dividida por zonas. Claro. ¿Entendés? Claro. Digamos, de Laguna para allá y de Laguna para acá, o sea, claro, la historia de la costa y la historia rural, por decirlo así de alguna manera. Ya, o sea, ya se empieza a pensar en términos de ciudad. Claro. ¿No? Y de partido. Peralta Ramos en realidad le vende las tierras a Eusebio Zubiaurre, y Eusebio Zubiaurre continúa con todo lo que es el trabajo de estancia, el ganado bovino, ovino, por eso el bañadero de ovejas que hay en Laguna de los Padres y demás. O sea, como que la historia de la ciudad se particiona, por decirlo de alguna manera, mientras crece la historia de la ciudad balnearia, de la villa balnearia, después viene la construcción del puerto y todo lo demás. Sí. Todo lo que es rural continúa digamos, en paralelo, pero por otro lado. Para quienes nos escuchan, estamos charlando con Andrea Basualdo sobre los orígenes de esta Mar del Plata, aquí en Sanos y Sanos de la Azotea. Yo te escuchaba, Andrea, y digo, ¿qué importancia tiene Peralta Ramos para empezar a construir esta ciudad, este partido de General Porredón, donde también, digo, tenía un vínculo muy fuerte con Juan Manuel de Rosas, Patricio Peralta Ramos, ¿no? En realidad, Patricio Peralta Ramos lo que hace es, si vos te pones a pensar, es fundar una ciudad
Sí. En sus propias tierras. O sea, gracias a las tierras de Peralta Ramos existe Mar del Plata. Claro. No te olvides que él era el propietario. Y lo que se parcela son todas las tierras que él tenía, aquellas tierras que no vendió. ¿Entendés? Por eso, digamos, por eso Laguna y Sierra de los Padres fue por otro lado, porque eso sí estaba vendido, ¿entendés? Se le debe mucho a Peralta Ramos, principalmente esto, donar sus tierras para fundar una ciudad, ¿no? Totalmente. Sí. Vos sabés que Peralta Ramos en ese momento, es como vos decís, ¿no? Funda la ciudad con algo propio, digo, y ahí ya Mar del Plata que empieza ya, podemos ir pensando que se empieza a constituir como de a poco, como en esa ciudad balnearia, de a poco, digo, porque hay como distintos momentos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no entiendo bien cuál es tu pregunta. Claro, digo, ya una vez que Mar del Plata ya se empieza a convertir en una ciudad y él logra que sea el partido de General Pueyrredón, ¿no? Diferenciándose de Balcarce y también de Mar Chiquita, estoy pensando. De algún modo, estamos hablando de 1800 y pico, ya fines del 1800, digo, ya empieza a vislumbrarse la posibilidad de que convertirse en esa villa balnearia, digo, ¿no? En realidad vos tenés, a ver, también tiene que ver toda la producción que se genera en Mar del Plata, es decir, el Molino Luro tiene mucho que ver. Cuando Chaperush delimita la ciudad, la delimita a partir de una capilla que estaba construida, que es la capilla que había construido Peralta Ramos, y a partir de esa capilla se delimita la ciudad, porque decía que, hablaba de los vientos y demás. Claro. Y pone a la costa como motivo en ese trazado Chaperush. Así que sí, empieza, como vos decís, la historia moderna y empieza el crecimiento progresivo de la ciudad también. Tardó muchos años en convertirse en esta villa balnearia con este turismo sindical que nosotros empezamos a tener a partir de la creación de los sindicatos y demás. Sí. Y una de las raíces principales fue eso, con Eusebio, el tema de la industria ovina con lo que es la lana. Bueno, hoy por hoy es una de las líneas de la industria de la ciudad, digamos, la parte textil. Sí, además del turismo, el alfajor y demás. Y todo lo que fue y todo lo que es el cordón frutihortícola. Claro, digamos, vos no te olvides que esa laguna tierras muy fértiles. Sí, claro, pero no me sale la palabra ahora. La estancia se expropió, digamos, con la idea de fundar una reserva, pero también para, según dicen algunos historiadores, para mostrar determinado poder sobre los grandes terratenientes, entre los que estaba Eusebio Zubiaurre. Pero de hecho, cuando después de la expropiación se hizo toda esta etapa de colonos ahí en la Laguna de los Padres, y por eso se establecieron todo lo que eran quintas, todo lo que eran los viveros, digamos, era un poco toda la economía que traccionaba lo que era el crecimiento en la ciudad. Claro. Como vos decís, el crecimiento lanar también. Andrea, ¿y qué rol tiene Pedro Luro en todo este desarrollo de la historia marplatense? Bueno, la instalación del molino, fundamentalmente, digamos, esa fue básicamente la importancia de Pedro Luro, que por supuesto también trajo gente a trabajar con él a Mar del Plata, o sea, no fue que dijo, bueno, voy a salir y voy a emprender solito. Vasco francés. Trajo sus inversiones. Sí, era un empresario vasco francés, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, que por supuesto se dedicaba a los negocios inmobiliarios acá en la ciudad. Trabajó en los saladeros, bueno, fue peón de campo, o sea, tuvo toda una incursión en lo que fue paralela al crecimiento de la ciudad o gemela al crecimiento de la ciudad. Por eso se dice que fue uno de los impulsores del desarrollo de Mar del Plata. Pedro Luro fue, Andrea, uno de los que trajo o formó uno de los primeros corralones de construcción, o era él, o quién fue que también
incluso con el primer corralón se empezó como a agrandar toda la parte industrial de Mar del Plata en sus comienzos. Mira, yo lo que te podría decir es que sí se establece con un almacén de ramos generales. Tipo forrajería, claro. Sí, que en realidad se llamaba, mirá vos, ¿no? La azotea. Mirá. Y bueno, junto con su cuñado. Y fue una cadena de comercio esa. Mirá. Así que bueno, era muy emprendedor, un estanciero emprendedor. Él después se vuelve a su tierra natal, fue tropero. Bueno, por eso digo, la importancia de Pedro Luro va en paralelo con el crecimiento de la ciudad y no es caprichoso. El hombre ya había trabajado en el campo también, ¿entendés? Totalmente. Sí, sí. Andrea, y digo, ¿en qué momento aparece la política? me voy ahí a los bifes, ¿viste? ¿Cuándo? Pero qué pregunta. El trazado político. ¿Cuándo aparece la política? No entiendo qué es lo que me querés preguntar. La política en términos de decir, bueno, por supuesto que todo en definitiva tiene que ver con la organización y tratar de construir una sociedad, pero digo, vamos por ahí a avanzar un poquito. Llegado el siglo XX, digo, cómo se va construyendo Mar del Plata, ¿no? Digo, la Argentina, por supuesto que tuvo distintos momentos políticos y Mar del Plata no es la excepción, digo. Sí. Bueno, es difícil la pregunta que me haces, porque también tiene mucho de mirada personal. Yo, Sí, claro, por supuesto. Yo igual no soy marplatense. Igual vos sabés que yo voy a hacer un chiste acá al aire, vos lo debés saber. Vos sabés que hubo muchos años en Mar del Plata que decía, a ver quién es de Mar del Plata, y resulta que de cada 10 marplatenses 6 no eran de acá. Yo creo que acá, o 7, acá hay dos, nosotros somos de Mar del Plata. ¿Nahuel es de Mar del Plata? Sí. Nahuel sí, me dice que sí. Bueno, Tommy, el director de la radio que está por acá, no lo veo, pero no sé. Levanta la mano. Veo una mano, dice que sí. Bueno, viste. Estamos empatados, 2-2. Y con vos, Andrea, 3-2. Ganamos. Bueno, es de los pagos de Dorrego, ¿no? Yo estoy con el Dorrego, pero digo, esto que comenta Pablo, te llamas, ¿no? Pablo, sí. Pablo es tu compañero, bien. Sí. Vos fíjate que Mar del Plata tuvo un centro de residentes marplatenses. Ahí está. Exactamente. Ahí está. El centro de residentes marplatenses. Claro. Pero eso también tiene que ver con esto, con esto del trabajo de verano, porque todo lo que es el interior, toda esta migración que nosotros tenemos en las temporadas, en busca de trabajo y en busca de llevarse un mango más a la casa, hace que después la gente se establezca en la ciudad. Sí. Y por eso la mayoría, o muchos, no sé, te voy a decir la mayoría, es una exageración, pero por eso mucha gente después se establece y por eso hay menos marplatenses nativos. Por ejemplo, mi abuela nació acá en Mar del Plata en 1895. Wow. Mirá. ¿Entendés? Ella es marplatense. Yo ya no, ¿entendés? Porque ya después se va, porque por las carretas y el ganado que se va para el lado de Coronel Dorrego. Pero no es caprichoso que Mar del Plata tenga o haya tenido, ya no lo tiene, me parece, su centro de residentes marplatense. Pero vos pensás, esto que traía también Juanjo hoy, esto del trabajo lanar. Trabajo lanar traía las grandes comparsas de trabajadores golondrinas que venían solo en la época de la esquila. Por temporada. Y muchos de esos, claro, en la época de la esquila y nada más. Muchos se volvían, muchos se quedaban. Ya ahí nosotros empezamos a tener toda esta migración y hacer que nosotros no seamos todos marplatenses. Son pocas las generaciones de marplatenses, qué sé yo, las más nuevas. Mi esposo sí es marplatense, mis hijos también, lo mismo que el hijo de Juanjo. Juanjo no. Es verdad. Claro. La marca de la migración interna y esa propuesta de felicidad, entre comillas, digo, de quedarse vivir en Mar del Plata. Pero sí lo compartimos a eso que vos nos pone bien ahí en realidad. Me gusta mucho esto que están haciendo ustedes del segmento, y esto que voy a contar es una anécdota, es anecdótico, es una pavada, pero es interesante. Sí. Cuando fue el bicentenario de la independencia, 2016, a mí me llaman
para preguntarme qué teníamos nosotros de 1816 Qué buena pregunta. en el museo. Qué buena Le pregunta. digo, no tenemos nada de 1816. Claro. Dice, pero nada, dice, no hay. Digo, mira, tenemos, tiene el museo, tiene una carta de Belgrano, que es de 1816. Dice, pero nombra Mar del Plata. Digo, mira, Mar del Plata no existía en 1816. Claro. No existía como ciudad, digamos. Claro. Porque- Árboles hay. Entonces, dice, era una estancia, le dije, yo una Exacto. estancia, se llamaba así, de esa manera. Dice, pero ¿y las tranqueras que ustedes tienen ahí? Le digo, las tranqueras son modernas. ¿Entendés? Claro, por supuesto. Entonces, digo, lo poco que saben, que sabemos, Sí. incluyo quienes vivimos en la ciudad, de la historia de nuestra ciudad. Vos no me podés estar pidiendo algo de 1816 donde se nombre a Mar del Plata. Sí. Claro, totalmente. ¿Entendés? E insisto, se sabe mucho más de la historia moderna, o sea, hay mucho más escrito de la historia moderna de la ciudad que de esta historia profunda, como le dicen los arqueólogos. Sí. Sí, Pero bueno, por eso bueno, es anecdótico. La otra Claro. vuelta también me preguntaban claro. qué tenía yo para conmemorar los 150 años de Mar del Plata con el 25 de mayo. Y Claro. nada, 1810 no había empezado ni siquiera el avance de frontera. Claro, era fin del siglo, en realidad, el inicio de la ciudad. Claro, ¿entendés? Entonces, digo, y esto que yo les decía al principio, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto que comentaban ustedes de la política y que Juanjo decía hoy, es como que por épocas está a la derecha, por épocas no. Es lo mismo, es cíclico, ¿entendés? Digamos, hubo Totalmente. una época, Sí, claro, hubo una época en que el dominio fue uno, el dominio fue otro. Lo cierto es que luego del avance de frontera y el movimiento de nuestros primeros pobladores acá en la región, acá ya no hubo más poblamiento indígena en la región. Bueno, no sé por qué dije no fui por las ramas. Ustedes me tienen que bajar. Andrea, Yo me voy por las ramas. te vamos a agradecer por tomar ahí el desafío de contactarte con nosotros y darle inicio a tratar de construir esa identidad, de repensar esta Mar del Plata y su historia, que por supuesto que es rica y que a veces no la conocemos. Vos arrancaste con algo que para mí, con Juanjo nos mirábamos ambos y decíamos, wow, hacíamos esto que vos dijiste al principio, ¿no? Qué interesante sería que recorramos esa historia de Mar del Plata en vivencia, en carne, en cuerpo propio ahí, porque bueno, Sí, porque cada uno Es clave. tiene algo para aportar, o Por algún supuesto. datito de algún Sí. familiar. Sí. Entonces nada, sí, se va construyendo un poco la historia, Eso pero sí. bueno, era eso más que Lo que nada, pasa es que ver las raíces. También hay mucho mito alrededor de lo que ha sucedido en Mar del Plata. Claro. Yo la vez pasada hablaba también con una docente, le decía, muchas de nuestras fuentes históricas, las primeras fuentes históricas sobre Mar del Plata, cuentan, qué sé yo, cuando hablaban de el cabo Arenas Gordas, que decía que le pusieron Sí. así porque le recordaba su... Y no sabemos si al hombre le recordaba realmente su lugar natal, Claro, ¿entendés? tal cual, Claro. tal cual. Sí, Es como romantizar todo el tiempo esas cosas. Capaz que el tipo dijo, lo voy a poner arena gorda porque los médanos son gordos. Andá a ver, ¿viste? Sí, sí. Pero acá se romantiza mucho. Sí. O como ir a buscar dinosaurios. Nosotros acá no tuvimos dinosaurios. Tuvimos megafauna. Megafauna. Esas cosas nosotros las tenemos que saber acá. Bueno, y qué Como bueno. aprender a nadar en una ciudad con mar. ¿Entendés? Es fundamental. Lo Totalmente. mismo. Bueno, qué bueno tenerte, Andrea, porque nos vas tirando todo un montón de data. Que, anotamos un montón de cosas, así que Sí, bueno. no solo estamos acá Sí. apuntando, también el oyente va descubriendo cosas, ¿no? Sí. Porque por ahí con toda la furia en historia, en la primaria, vio algo de Peralta Ramos, todo esto, pero no sabe por ahí Bueno, el inicio. Entonces está bueno. Hay ahí. gente que sabe mucho de la historia de Mar del Plata y está lindo que la vean, recorran Sí, nuestros sí. museos, pidan la visita guiada. Sí. Hay mucha gente que sabe de arqueología en Mar del Plata, tenemos un laboratorio de arqueología en la universidad, con Sí. toda una carrera nueva de antropología abierta, o sea, ahora tenemos un montón de herramientas para conocer nuestra ciudad. Qué bueno, Andrea, un montón de desde contenido. que soy más marplatense ya que de Reguense, Y sí. yo tenía 21 años cuando me vine, ¿entendés? Tengo 56, acá la cuenta, tengo más años de marplatense. ¿Cuánto tenés que de en la ciudad? Reguense. ¿Ya en la ciudad cuánto tenés? 35
5, a ver, 35 de castada, tengo como 37 acá en la ciudad, ¿entendés? Bueno, mira, estamos ahí, yo Por eso te digo. 34, Sí. 33, 34 años tengo Sí. viviendo, así que ya... Bueno, Claro. Y después otra cosa que les tiro Sí. el dato por si les gusta y Sí. estoy haciendo promoción. Bien. Nosotros tenemos en un programa, tiene la municipalidad sobre patrimonio inmaterial, Mira, que está trabajando todo sobre lo que es comida, que es la que hizo toda la investigación sobre el alfajor marplatense. Qué interesante, Está bueno también. a mí me agarro, ya Está quiero comer, bueno. te aviso. Ya. me Empiezo- agarró hambre, para el mate, ¿no? No podemos, caché. Este- Bueno, Pero bueno, porque eso Bien. tiene que ver con la identidad local. bien, perfecto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por la comunicación, te mandamos un gran abrazo. No, gracias a ustedes, gracias por la convocatoria, medio difícil contar la historia de la ciudad en poco tiempo. No, más Sí. vale. Ya vamos a tener otra y- entrevista, otro Sí, momento. y por supuesto que yo tengo mi corazón con una parte de la ciudad, ¿no? Con todo Bien. lo que es esto, territorio indígena, primeros pobladores y zona rural. Yo tengo mi corazón ahí. Bien, Yo creo que Pero podríamos todo armar- lo que es la Armar en ¿Eh? algún momento un programita, algo así, de la parte originaria, digamos, de Sí. Mar del Plata. En algún momento. ahí tienen que llamar a la arqueóloga por excelencia que tenemos acá en Mar del Plata. bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Andrea, un abrazo Gracias a grande. ustedes. Un abrazo.